esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Fernando Angulo, vamos a presentar a Fernando. Él es magíster en conservación de recursos naturales, trabaja activamente con aves y con proyectos de conservación en el Perú desde 1990. Se ha desempeñado como director del proyecto de conservación de la críticamente amenazada pava aliblanca, en donde logró reintroducirla exitosamente en 2 áreas protegidas de Lambayeque. Fernando también es investigador principal del Centro de Ornitología y Biodiversidad Corviri y es presidente de la Unión de Ornitólogos del Perú. Y en la actualidad es consultor en diversos temas de ornitología, conservación, en varios proyectos, ¿no? Y para ello él viaja constantemente en diversas regiones del país. Ha escrito más de un centenar de artículos científicos de divulgación científica sobre las aves del Perú. Y él se considera un promotor y difusor de la investigación de aves del Perú. Y es un convencido de que la mejor manera para conservar es investigar. Y su principal hobby es viajar y observar aves. Ese es, digamos, el perfil de Fernando Angulo. Y yo quiero iniciar esta conversación, Fernando, preguntándote precisamente, ¿no? ¿Qué es Corviri, cómo se organiza y cómo realiza sus acciones? Bueno, Corviri son las siglas para el Centro de Ornitología y Biodiversidad, ¿no? Es una institución que se creó en el 2006 aproximadamente. Tomás Balqui es su presidente, ¿no? y el fundador de esta institución, de la cual yo soy socio, ¿no? Es un ente, digamos, que se dedica a varias cosas, entre ellas investigación, conservación y educación ambiental, ¿no? Son, digamos, algunos de los ejes. Entonces, básicamente, reúne a personas que están interesadas en hacer alguna de estos rubros que he mencionado, ¿no? Con fauna y flora silvestre en el Perú, ¿no? O sea, básicamente lo que promocionamos es que haya más investigación sobre la fauna silvestre en el Perú, ¿no? Y que esta información a su vez sea la base para realizar acciones de conservación de la fauna silvestre y también educación ambiental, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, las personas que estamos en Corviri, básicamente estas actividades, ¿no? En todo el Perú, ¿no? Así que básicamente una de las estrategias que tenemos es servir como un paraguas para la investigación, ¿no? Digamos, recibir personas que quieren investigar en estos rubros, ¿no? Y a eso nos dedicamos, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene una forma de trabajar, no tenemos oficina, no tenemos infraestructura física, ¿no? Simplemente somos personas que estamos ahí, que somos la institución, pero no tenemos un local, por ejemplo, ¿no? O sea, es una forma diferente de trabajar. Sí, podemos decir que Corviri como tal, si bien es cierto, mencionas que no tiene un local, pero sí se han posicionado en el tema de proyectos con aves, ¿no? ¿Se han posicionado en ese trabajo con aves? Sí. Nos hemos popularizado, ¿no? En ese rubro porque, o sea, digamos, las aves es uno de los grupos de fauna que son más fáciles de estudiar y de observar por el hecho de que hay, digamos, en muchos lugares, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, mamíferos que si quieres, alguien quiere ver, por ejemplo, mamíferos, observación de mamíferos, te toma mucho tiempo, es más complicado, ¿no? Aves hay, digamos, bueno. Sí, justo ahí mencionaba el tema de este al inicio, antes de presentarte, este relacionamiento que tiene, digamos, el ser humano con las aves, ¿no? Cómo viene surgiendo para algunos, incluso es una pasión
poder avistar aves, registrarlas, fotografiarlas, ¿no? Incluso existen comunidades, bueno, los que estamos, digamos, en el ámbito de la conservación tal vez lo conocemos, pero el público en general de repente no sabe que existe toda una comunidad que se organiza en torno a este tema, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, cómo es este tema del avistamiento de aves, por favor. El- el- la actividad de avistamiento u observación de aves es un pasatiempo, es un hobby, ¿no? Que lo que básicamente lo hace uno por diversión, por vacilón, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, están las personas que estudian las aves, los ornitólogos, la gente que está en la parte académica, y además está la gente que observa aves por, como digo, por afición, ¿no? Entonces, esta afición, las personas que lo hacen no necesariamente son académicos, digamos, relacionados a las ciencias naturales, sino pueden tener diferentes profesiones, odontólogos, ingenieros, arquitectos, médicos, etcétera, ¿no? Entonces, y realizan la observación de aves porque es una actividad que te relaja, te divierte, es retadora, ¿no? Tienes que aprender y además tienes que buscar a las aves, es como entretenido. No es que tú sales y las aves están ahí paradas, algunas probablemente sí, pero muchas tienes que irlas a buscar a sitios remotos, ¿no? Y hacer cierto esfuerzo para encontrarlas, ¿no? Buscarlas entre la vegetación, etcétera. Entonces es divertido, ¿no? Bueno, para algunas personas, no a todos les gusta. Y además te hace, si ya empiezas a evolucionar y a querer avanzar un poco más y ver más aves, te hace viajar, ¿no? Indefectiblemente tienes que viajar y viajar siempre pues es enriquecedor en varios aspectos culinarios, históricos, culturales, además de las aves. Así que, digamos, es una actividad que en los últimos años se está popularizando en Perú, entre los peruanos, digamos, ¿no? Porque acá recibimos muchos observadores de aves extranjeros que vienen al Perú a ver aves, ¿no? Pero el peruano, antes no éramos, digamos, un país de personas que observaban muchas aves, ¿no? Ahora sí, cada vez hay más peruanos que se dedican a esto como pasatiempo, ¿no? Sí, y tomando lo que mencionas, que cada vez existe una creciente interés, ¿a qué crees que se debe este mayor interés en los últimos tiempos? Eso. Yo destacaría que ahorita, por ejemplo, la óptica para observar aves, binoculares, telescopios, es bastante asequible, ¿no? Se puede comprar básicamente en Perú a precios accesibles, ¿no? Y rápidamente, entonces, lo que necesitas para observar aves son binoculares. Hay guías de aves disponibles, ¿no? Si tú ves un ave probablemente si compras tu libro Aves de Perú, vas a poder identificarla, ¿no? Y además, hay tecnología ya como aplicativos que te dicen las especies probables de aves en una zona. Entonces te lo hace amigable y la gente se engancha, ¿no? Y además, como digo, es una actividad que además es relajante, te alivia el estrés, la ansiedad, ¿no? Entonces también tiene sus beneficios, no solo, digamos, o sea, tiene beneficios, digamos, que van más allá de la diversión, ¿no? Entonces, todo esto, el saber que es una actividad que te relaja y que puedes, digamos, acceder a los equipos y a las guías para identificar las aves o tomarles una foto y ponerlas en la red. Eso hay cierta facilidad, la gente se manda pues a realizar esta actividad y por eso yo creo que ha crecido en los últimos años. Uno pensaría que es más usual ver o avistar aves en campo, sin embargo existe una tendencia que en las ciudades del país, digamos en Lima o en Iquitos incluso, se están generando estas comunidades de avistadores de aves, ¿no? Eh, ¿Puedes contarnos un poco al respecto? ¿Cómo está esta tendencia en las ciudades? Sí, claro, o sea, la observación de aves es una actividad que se da en el Perú, en básicamente todas las regiones, ¿no? Casi todas tienen sus observadores de aves que últimamente han empezado a agruparse en los COAP, por ejemplo, ¿no? Que es Club de Observadores de Aves del Perú, COAP Cusco, COAP Piura, Lambayeque, etcétera. Y además están los PAU, que es el programa de aves urbanas,
que está, bueno, es más citadino, ¿no? Más de la ciudad. Pero sí, o sea, hay gente que se dedica a la observación de aves básicamente en todo, a lo largo de todo el Perú, ¿no? O sea, probablemente en Lima tenga la mayor cantidad por proporción de habitantes, pero hay observadores de aves en todo el país, ¿no? De hecho, este, no, sé, o sea, Lima definitivamente no es la región del país que tiene la mayor cantidad de aves, ¿no? Y hay sitios como Iquito, eh, o Loreto, Madre de Dios, ¿no? De la diversidad de aves es altísima y, o sea, un observador de aves en Puerto Maldonado no se aburre nunca, ¿no? Que siempre hay, digamos, sitios nuevos. Bien, Fernando, nos hemos ido un poco por el tema del avistamiento, pero también quería preguntarte acerca de la evolución, ¿no? Aparte más biológica de las aves, eh, acerca de cómo han evolucionado, ¿no? Cuando salió el tema de las películas de Jurassic Park y hablaban el tema de que las aves provienen de los dinosaurios, para algunos verdad o no, y esto se ha ido confirmando, pero ya que tengo la oportunidad que el público tiene la oportunidad de escuchar de parte de un profesional investigador como tú, ¿puedes contarnos acerca de este tema de la evolución de las aves? Aves diferentes, ¿no? O sea, a grandes rasgos descienden de los reptiles, ¿no? Y donde se puede ver, o sea, pero hace mucho, mucho tiempo se divergieron, no se separaron, ¿no? Las aves básicamente evolucionaron a volar, para ello desarrollaron alas, plumas, y los huesos de las aves son huecos, ¿no? No tienen médula como un mamífero, son como una cañita, digamos, ¿no? Porque eso es menos peso, que les permite volar, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, una pata de un ave, te das cuenta que comparten características similares con los reptiles, ¿no? Una pata que es básicamente sin piel, ¿no? Imagínate una pata de pollo, ¿no? Sin piel y con las uñas, ¿no? Y si tú ves la pata de una lagartija, son muy, muy similares, ¿no? Entonces, ya obviamente esa divergencia sucedió hace un montón de tiempo. No sé muy bien esto de las eras y de las épocas y todo eso, pero sí, de ahí viene el origen de las aves. Las aves han, al igual seguramente que otras especies de fauna, han acompañado al ser humano a lo largo de, de toda la historia, ¿no? Y, digamos, hay un vínculo fuerte, especialmente a veces con las aves y también con otras especies de fauna. Cuéntanos al respecto tú en tu rol de investigador, porque también tiene que ver el tema cultural, ¿no? Además del tema biológico meramente. Cuéntanos al respecto, por favor. Sí, 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 o sea, las aves, o sea, ponte a ver, no sé, los guacos mochica, los tejidos paracas, ¿no? Y en muchos de ellos, las líneas de Nazca, ¿no? Etcétera, etcétera, ahí vas a encontrar aves representadas eh, en, en todo, ¿no? O sea, siempre ha habido esta admiración, fascinación de la gente por las aves, ¿no? Desde, bueno, Perú antiguo, ¿no? Algunas eran, no sé, decorativas, otras tenían utilidades, ¿no? Como alimento, por ejemplo, las plumas de los guacamayos, ¿no? Y otras eran incluso deidades, ¿no? Como el cóndor, que se le consideraba un, un dios, ¿no? Entonces, las aves han estado ahí y hasta ahora lo siguen siendo, ¿no? Es un elemento, digamos, importante culturalmente, ¿no? Hay danzas que imitan, no sé, los movimientos, los cortejos de las aves, hay muchos leyendas, cuentos con respecto a las aves, así que están insertas, ¿no? Digamos, en nuestro día a día, a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Sí, quiero resaltar lo que tú has mencionado y lo que también inicié este programa, ¿no? Muchas de las especies o el entorno natural y todos los servicios ecosistémicos que en general brinda la naturaleza muchas veces pasan desapercibido eh, en nuestro día a día, ¿no? El trabajo, los estudios, el llevar el pan a casa, para muchos ya es bastante y a veces no reparamos, ¿no? En la importancia y la necesidad que tenemos, que dependemos de la biodiversidad. En ese sentido, nuevamente reitero, la finalidad de este programa es poder generar espacios de conciencia, de educación para valorar y revalorar
lo que nos brinda la naturaleza y dentro de ello las aves. Quería volver al tema del avistamiento de aves porque dentro de la comunidad pajarera, que es como se hacen llamar, digamos ustedes, los avistadores de aves, existe un evento importante que es el Global Big Day. Cuéntanos un poco cómo se organiza y qué significa para la gente avistadora de aves. O sea, en general, es un término en inglés, ¿no? Global Big Day. La película que menciona se llama Big Year, el gran año, ¿no? Y trata de la competencia entre varias personas para ver quién observa la mayor cantidad de aves por año en un año determinado, ¿no? Y trata de la historia de los tres primeros puestos, ¿no? Todo lo que tienen que hacer para observar aves, viajar aquí y allá, ¿no? Y entonces, en general, el término de big, ¿no? Implica cuántas aves ves en big year, en un año. En un año, en este caso, el Global Big Day, lo que la competencia trata de cuántas especies de aves puedes ver en un solo día, ¿no? Y todos los países los observadores de aves de todos los países salen en sus respectivos países a observar aves y se cuentan cuántas especies han visto, ¿no? Perú normalmente está entre el puesto 1 y 2 todos los años, lo cual no es raro porque Perú es el país con la segunda mayor diversidad de aves del planeta, ¿no? Entonces y Colombia es el primero, quien normalmente tiene el primero o segundo puesto en estas competencias. Pero de lo que se trata es eso, de salir a observar aves, ¿no? Entonces lo que se busca es animar a la comunidad, ¿no? A que por un día al año salgan y pajaren en tu casa, en tu trabajo, en tu jardín, donde estés viajando en ese momento, ¿no? Y reportas qué aves estás viendo, ¿no? O sea, todos pajareando, digamos, en un mismo día en un montón de lugares, ¿no? Y un poco lo que se busca es, la competencia, digamos, no es lo más importante, lo que se busca es, ¿no? Que la gente salga y por un día le preste atención a los pajaritos que siempre están ahí, que a veces no le prestamos atención, ¿no? Como manera de crear conciencia, también se podría decir, ¿no? Eso básicamente. Hemos hablado antes del tráfico de fauna, también las aves son víctimas de esta especie, de este acto ilegal. Cuéntanos por favor, Fernando. Bueno, las aves son parte de las especies que se trafican. No sé exactamente en este momento cuál es la especie más traficada, ni las cifras actualizadas, no revisé ese dato antes, pero lo que sí está claro es que los loros, por ejemplo, son uno de los grupos más comercializados, ¿no? Más traficados. Entonces hay comercio legal e ilegal, ¿no? El, digamos, el comercio ilegal, o sea, ahí hay un asunto que hay que coger bien con pinza, ¿no? Porque el tráfico de animales o la venta de animales te presenta imágenes que son impactantes de los loros en los tubos, ¿no? Y todo esto del tráfico. Pero si tú te pones a ver en términos de individuos de una especie o de aves en general que son afectados por el tráfico ilegal versus lo que es afectado por deforestación, por ejemplo, ¿no? Y probablemente la deforestación sea más dis- afecta más a las aves que el tráfico, ¿no? Porque o sea, loros, por ejemplo, al final serán pues que cientos, miles y todo, pero deforestación, ¿no? Cuando tú deforestas 100 hectáreas y les metes fuego, ¿no? La cantidad de aves que estás afectando es un montón. Muchas de estas aves mueren asfixiadas, quemadas, y otras tienen que desplazarse a otros lugares donde no necesariamente van a encontrar lo que necesitan para sobrevivir, el hábitat apropiado, ¿no? Entonces también se ven afectadas y muchas veces, pero eso es silencioso, nadie lo ve, ¿no? O sea, no está siendo, digamos, reportado ni seguido en vivo cómo está sucediendo. Pero si te pones a pensar cuántas hectáreas se han deforestado en este país en los últimos 10 años y calculas cuántas especies de aves viven por hectárea, o que una nomás viviese una especie,
un individuo de una especie viviese en una hectárea, de solo uno, que lo cual es irreal, lo multiplicas por el número de hectáreas que han sido deforestadas y te das cuenta que son pues miles de miles, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, sí, el tráfico es perjudicial para algunas especies porque ataca, digamos, a algunas en particular, las que tienen valor de mercado, como mascotas o etcétera. Pero si hablamos en general de las aves, probablemente hayan otras causas que las afecten en mayor cantidad. Entiendo bien lo que dices y ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué recomendaciones les darías a los aficionados o incluso biólogos profesionales que van definiendo su especialidad para inclinarse por las aves? ¿Qué les recomendarías tú en base a tu experiencia? Sí, mira, hay muchas personas que se han metido en lo que es investigación en aves porque definitivamente es un grupo bastante accesible, ¿no? O sea, tú quieres estudiar la comunidad de aves en bosques, probablemente caminas y vas a encontrar las aves ahí, porque son un objeto de estudio medianamente accesible versus otros, como no sé, jaguares, por ejemplo, hasta que salgas por un bosque a ver un jaguar, pueden pasar, quizás no lo ves nunca, ¿no? Entonces tienes que usar otros métodos indirectos, cámaras trampa, etcétera. Entonces, mucha gente las usa porque son, digamos, fáciles de estudiar, fáciles entre comillas, ¿no? Eh, entonces, la investigación es algo que muchas veces se ha dirigido a las aves por conveniencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero también hay gente que eh, observa aves por afición, ¿no? Porque es como ya dije al inicio, es retador, te relaja, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que le diría a la gente es que prueben, ¿no? Un día salir a observar aves y te puede terminar gustando y te puede terminar enganchando y te puede eh, volver observador por el resto de tu vida. Mucha gente que empezó en estos Global Big Day diciendo, ok, pues yo voy a probar eso, a ver, que dicen que hay que ver aves, y después ya se volvió observador, pues, ¿no? Y de aves, y como digo, tiene sus beneficios, que son muy, pero también tiene lo otro, ¿no? Que al final cuando te gusta tanto empiezas a gastar plata en eso, que quieres mejor equipo, una cámara, viajar, tu libro, y al final pero es muy entretenido, es súper relajante, retador, como digo, ¿no? Y para mí personalmente, pues, a raíz de las aves he viajado por todo el Perú, todos los departamentos, un montón de sitios, ¿no? Y al final terminas conociendo tu propio país, pues, ¿no? Bien, muchas gracias Fernando Angulo por tu tiempo. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.